Yeah. We on some next shit with this. Get that dynamite, put it in pocket like it's black. Going downtown, see a man, and I ain't got time. Muy buenas a todos, gente. Aquí el Free Colombiano Retro. En esta ocasión les traigo mis recomendaciones de películas, separadas en 4 categorías. Mejores primeras partes. No digo que sus secuelas sean malas, al contrario, las recomiendo también, pero la primera parte para mi gusto me pareció una película muchísimo más sólida y a la vez funciona también por cuenta propia, que no pasa nada si uno deja de lado sus secuelas. Mejores secuelas. Como he comentado anteriormente, no tengo nada en contra de sus antecesoras, pero estas secuelas me parecieron, para mi gusto, películas muchísimo más redondas que sus antecesoras. Remakes. Sus versiones originales también las recomiendo, después de todo sirvieron de base para estas películas, pero siento que son muchísimo mejores y muchísimo más interesantes que sus versiones originales, pero de lejos. Y películas originales, es decir, no son ni secuelas, remakes o adaptaciones de ninguna obra. También quiero aclarar de que ninguna de estas películas tienen un orden en específico. Todas estas películas las disfruto por igual. Y sin más, comencemos. Robocop. Esta es una película de acción pura y dura ochentera. Es una burla hacia el sistema gubernamental y también es una sátira de la política. Esta producción dejó fuertemente claro lo adulto que eran las películas del género de acción en aquel entonces, y además es inevitable no maravillarse con el apartado visual. Hasta los juguetes se veían geniales e hicieron muchísimo dinero con ellos. Alien, el octavo pasajero, excelente película de suspenso. Básicamente es la típica película de terror del monstruo que tiene como objetivo al protagonista, y este último debe sobrevivir, pero a esto se le añadió el concepto de la ciencia ficción con temática espacial, y además nos dieron a una de las primeras y mejores protagonistas femeninas de la historia del cine, a diferencia de las disque protagonistas de películas de hoy día, que no son más que un estereotipo de empoderamiento tóxico de falso feminismo. Ellen Ripley es un personaje con limitaciones, es un personaje que carece de experimentación en defensa personal o militar, y esto se le complica mucho a ella para hacerle frente al alien. No tiene armas ni nada, por tanto tiene que ingeniárselas como sea. La ambientación me parece muy adecuada para el tipo de película que es, y el apartado artístico ha envejecido muy bien y es destacable aún hoy. El Señor de los Anillos, la Comunidad del Anillo. Quizás las secuelas a nivel de acción sean muchísimo más épicas e impresionantes, pero en cuanto a historia, esta es mi favorita de la trilogía, por el simple hecho de que se centra en las aventuras de Frodo y además de explicarnos muy detalladamente con un prólogo la historia de la ficticia y fascinante Tierra Media. Se nota el magistral trabajo hecho por Peter Jackson en darnos una película que no solo ha hecho una gran adaptación de la obra de J.R.R. Tolkien, sino además en revolucionar el género de la fantasía. Por tanto, se la recomiendo para los amantes de este género. Volver al futuro. Esta película, por sus protagonistas, su concepto de viajes en el tiempo y su historia, la hacen un clásico instantáneo. A esta película la he visto varias veces y no le he encontrado fallas argumentales, por lo bien escrita que está. Se nota que tanto Robert Zemeckis y el equipo de producción se esmeraron con el guión y el humor, y los clichés me parece que están muy bien puestos y me parecieron muy disfrutables. Quizás no sea una película que te cambie la vida, pero sí te alegra el día. Los Gremlins. Sí, es en serio, esta película la he disfrutado desde mi niñez. Todo el encanto, la fantasía y el lado terrorífico está muy bien llevado y muy bien puesto. Y aunque no lo crean, es una peliculaza. A pesar de que parezca una película hecha con la excusa de vender peluches, y a pesar de que esta película sea poco comprendida por el público, me parece que es una gran película.
cazafantasmas. Desde muy niño me ha llamado mucho la atención todo lo relacionado con los fenómenos paranormales. Y en esta película se mezcla de forma muy ingeniosa los momentos serios, los momentos cómicos y situaciones que pueden asustar sin desbalancear o sentirse fuera de lugar. Los personajes son carismáticos, los efectos especiales están bien cuidados y han envejecido muy bien y nos han dado una de las bandas sonoras de películas más memorables que se hayan hecho. A partir de acá, entro a la categoría de mejores secuelas, Terminator 2. Si hay algo mejor que la primera película de Terminator, es su secuela. Esta película es el claro ejemplo de que sí se pueden hacer secuelas que superan a su antecesora. Los personajes y el desarrollo de los mismos me parecen muchísimo más interesantes que su antecesora. Los efectos especiales me parecen impresionantes e incluso en esta época. Es una película de acción directa, sin pretensiones, pero al mismo tiempo sin carecer de expectativas, como nos tenían acostumbrados las películas de calidad de James Cameron en aquel entonces. Star Wars Episodio 5, El Imperio Contraataca. Si bien es cierto que la primera de esta saga revolucionó el género de la ciencia ficción, la segunda hizo todo lo que hizo bien la primera y la mejoró, dándonos una de las mejores películas del género de space opera, con una historia muchísimo más oscura y emocionante. Los combates me parece que tienen muy buenas coreografías, bastante simples pero para nada exageradas. Los efectos especiales me parecen que están muy bien cuidados y trabajados, y cuenta con uno de los momentos más impactantes de esta saga de películas y del cine en general en aquel entonces. Por tanto, esta película es mi favorita de la saga de la Guerra de las Galaxias. Mad Max Fury Road. Este es el claro ejemplo de que una producción de calidad hecha por el gran talento de un director que tiene toda la determinación de hacer algo muy bien hecho desde el inicio de la película hasta el final. Para que se hagan una idea, esta película es como la segunda película de la saga, pero elevada a la 10ª potencia, y a pesar de la censura R, sigue siendo tan brutal como las dos primeras, en acción y en el tono, así como en el espectáculo y en el argumento. Y el apartado visual y artístico me parece que es hermoso. Y no puedo dejar de destacar las grandes actuaciones de Tom Hardy como Max y Charlize Theron como Furiosa. Ahora pasaremos a los mejores remakes. King Kong. La premisa de la película es la de La Bella y la Bestia. La ambientación tétrica y monstruosa está representada de forma muy bien hecha. Los personajes son muchísimo más interesantes que en las versiones anteriores. Todo gracias al trabajo del elenco. Y en general me parece un remake hecho con amor y pasión de la versión original de los años 30. La Guerra de los Mundos. Este remake, al igual que el de King Kong que ya comenté, no solo le rinde tributo a la versión original, sino que además el director se da los lujos de expandir mucho más el concepto original. La trama está centrada desde el lado más íntimo de la familia, viéndose representada con el padre y sus hijos, y visto y considerando que es dirigida por ni más ni menos que Steven Spielberg, no solo nos dan una versión más interesante a nivel argumental y visual, sino también bastante tétrica. Este es un claro ejemplo de cómo se debe hacer un muy buen remake, dar tus propias ideas y hacer que funcionen, en lugar de hacer prácticamente más de lo mismo y tener miedo de no arriesgarse y no dar novedad, haciendo de que pase prácticamente desapercibida hasta ser olvidable. Frankenweenie. Aunque muchos no lo sepan, este es un remake hecho por el propio Tim Burton de su filme clásico ochentero. Este es un remake casi calcado del original, pero hecho con el mismo amor y pasión. Varios de los personajes son versiones infantes de monstruos clásicos. La animación está muy bien cuidada, como siempre nos tienen acostumbrados en este tipo de animación, y con el estilo gótico muy característico de Tim Burton. Una lástima que esta película no haya sido nominada a Mejor Película Animada del 2012. En serio, muchos no saben lo complejo que es hacer este tipo de películas animadas.
Pero bueno, en cualquier caso, esta es una película animada de Tim Burton imperdible. Ahora pasamos a la categoría de mejores películas originales, aunque eso sí, voy a hacer cierta excepción en algún punto. Gravity. Esta es la película más sólida que he visto en la década pasada, porque es de esos casos en los que no le encuentro fallos en la película, o por lo menos no muy visibles o a nivel argumental. Es una película ejemplar de superación, además cuenta con una excelente ambientación y efectos especiales magistrales, y la fotografía, los planos y el manejo de la cámara no solo hacen de que nos adentremos en la película, sino que también nos pone muy cerca de la piel de la protagonista y comprenderla, haciendo de que todo el transcurso de la película de principio a fin sea uno de los más satisfactorios que se hayan hecho, o que por lo menos yo haya podido contemplar en una película. Este es el claro ejemplo de que ideas y conceptos nuevos y originales y que al mismo tiempo funcionen como película es posible, siempre y cuando sean ejecutados correctamente. Y todo esto gracias a un gran director. Roma. Esta es otra obra bastante redonda y sólida dirigida nuevamente por Alfonso Cuarón. El título se debe porque hace referencia al barrio Roma, como se le dominaba a los barrios y las zonas de México, donde vivían la familia de clase alta mexicana. Precisamente allí creció y vivió su infancia el propio director. Por lo tanto, es una cinta autobiográfica, pero nos lo quiso contar a través de los ojos de una mujer. La tensión se sostiene, el relato es consistente, el ritmo de la película está muy adecuada para la narrativa y el tipo de película que nos quieren contar. Es una película con un mensaje positivo, optimista, y eso la convierte en una película muy necesaria. La niebla. Sé que en el principio dejé claro en estas recomendaciones de obras originales, por lo tanto no cuentan ni adaptaciones, ni secuelas, ni remakes. Esta es una adaptación del libro de Stephen King, y la razón por la que quise meter esta película en recomendaciones de esta categoría es porque esta película yo la he querido recomendar varios años atrás en mi Facebook, pero no sabía muy bien cómo recomendarla. Y ahora que estoy recomendando películas, entonces me parece que es el momento más indicado para recomendar esta película. La historia trata de que en medio de la niebla, una extraña criatura mata a sus víctimas. Y el lugar seguro es precisamente un supermercado. Mientras transcurre el tiempo, esos individuos que quedaron atrapados se sienten en un estado hostil. Es una película bastante dramática, centrada, en varios puntos hasta triste y con muchos giros argumentales, además de explorar la psicología del individuo y cómo pueden sobrellevar lo que está pasando o terminar de una muy mala forma. Parásitos. Para los que hayan visto mis primeros videos, sabrán que hablé de esta película. Pero como ese video no me convence del todo y probablemente lo borre, entonces aquí hablaré de esta película, porque se lo merece. La historia se centra en la familia Kim, una familia pobre de escasos recursos, y un día el hijo de la familia recibe la visita de un amigo, quien le ofrece la oportunidad de darle clases a una chica, ya que él no puede hacerlo porque tiene que viajar. Así que el hijo de la familia Kim acepta, pero después de darse cuenta que la familia de la chica a la que le va a dar clases es de una familia muy rica, monta un plan para que toda su familia se apodere de esa casa y así tener un mejor estilo de vida. La película combina muy bien el humor negro, los momentos serios y las escenas de suspenso, con un toque de terror. A mí esta película me ha enganchado por lo bien escrita que está en el guión y los diálogos ingeniosos. Esta película, al igual que Roma, es un buen ejemplo de que en estos tiempos en el que el cine está siendo dominado por los remakes y las adaptaciones, se pueden contar historias nuevas, originales y bien hechas por un buen director. Tanto así que no se esperaba siquiera que esta película ganara premio a mejor película. Y si bien esta película no es mi favorita de la década pasada o la considero obra maestra, sí me parece una gran película
Y esas serían mis recomendaciones de películas. Espero que les haya gustado y ayudado en tomar la decisión de ver estas películas o no. Hasta pronto y que estén bien. Y recuerda, suscríbete a mi canal si te gustan mis videos.